Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Tú quién eres? Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 19. Y dice la palabra de Dios: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Cuando leemos Nueva Traducción Viviente, dice: este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Por eso, ¿tú quién eres? Una pregunta que los líderes religiosos le hacen a Juan. Juan venía dando testimonio de Jesús, no de él. Recuerda que él estaba testificando, era de Jesús. Pero los religiosos vienen a hacerle preguntas y los religiosos vienen a confrontar de dónde sacaba lo que él hablaba, cuál era su fuente. Y es lo que pasa hoy en día, porque la religión siempre pregunta esto: ¿tú quién eres? Y siempre está tratando de juzgar, de tergiversar, de confrontar las verdades que hablamos acerca de Cristo. Mira que hasta Jesús fue confrontado y Jesús muy bien les decía: ustedes no toleran oírme porque no les gusta oír la verdad. Ustedes son hijos de su padre el diablo y ustedes solo hablan mentira. Cuando hablan mentira nota de cuál es su padre, porque Satanás ha sido homicida y padre de mentira desde el comienzo. La religión hace esto. Siempre nos va a preguntar: ¿tú quién eres? Luego, ¿no eres cristiano? ¿Y tú quién eres? Pero miremos este contexto hermoso del Evangelio de Juan acerca del testimonio que Juan está dando de Jesús. Con estos versículos, versículo 19, comienza la parte histórica del Evangelio de Juan. Hasta aquí lo que hemos leído nos hemos encontrado con afirmaciones profundas acerca de la divinidad, de la encarnación y de la majestad de Cristo por boca de Juan. Ahora pasamos a ver la narración sencilla de lo que el Señor hizo y dijo en presencia de los hombres. Nos va a empezar aquí a narrar Juan para que podamos entender un poco el contexto. Desde aquí arranca esta parte. El Evangelio de Juan, igual que los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Repito, Mateo, Marcos y Lucas comienzan con el ministerio de Juan el Bautista, quien introduce a Jesús. Este testimonio autorizado da mucha importancia, como el Señor mismo lo manifestó en Juan 10. Dice que el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por su nombre y las saca. Esta es la razón por la que todos los evangelios describen su ministerio. A lo largo de todo este capítulo, el capítulo 1, se reitera el testimonio de Juan. Cada rato se está hablando de que Juan testifica y ya vimos el prólogo, Juan 1, empezamos, ya lo estudiamos. Y ahora, en el versículo 19, vamos a ver con más detalle, con ocasión del interrogatorio que le hicieron los sacerdotes y levitas que habían venido de Jerusalén. Pero nuevamente escucharemos cuando al siguiente día Jesús mismo fue hasta donde él estaba y Juan dijo que de él, de Jesús, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios. Y otra vez cuando estaban con dos de sus discípulos también muestra a Jesús. Miremos que en cada ocasión en que se menciona el ministerio de Juan el Bautista, se subraya que su único propósito, el de Juan, era el de concentrar la atención de todos cuando lo escuchaban en que el Señor Jesucristo era el objeto principal de la fe verdadera. Esto es lo importante del Evangelio de Juan, cómo muestra a Jesús, pero a los religiosos no les gusta. A los religiosos no les gusta escuchar verdad, tienen comezón de oír. Y religiosos hablo no solamente de toda la cantidad de sectas y religiones que hay en el mundo, hablo también dentro del mundo supuestamente cristiano. Hay tanto comezón de oír y hay tanta religiosidad y hay tantas cosas que se hacen, tal vez por hábito o tal vez porque sí, pero no por devoción. Cuando dice que los judíos enviaron de Jerusalén, Juan
estaba aquí como revolucionando también, igual que lo hizo Jesús. Y dice que grandes multitudes salían de las ciudades e iban a escucharle al desierto. Allí confesaban sus pecados y se bautizaban en las aguas del río Jordán. Esto está en Mateo 3:5. Dice que fue el impacto de su ministerio tan grande que muchos años después, cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, allí se encontró con varios discípulos de Juan el Bautista. Hechos 18:25 y Hechos 19:3 nos lo narra. Por lo tanto, no es difícil de ver que los líderes judíos estuvieran sorprendidos y hasta asustados por las cosas que hablaba Juan del ministerio de Jesús. Así que esta es la razón por la cual envían una delegación para averiguar quién era Juan y cuáles eran sus pretensiones. Había algo que les preocupaba especialmente a los religiosos, y eran los comentarios que empezaban a rodar por todas partes sobre la posibilidad de que Juan el Bautista fuera ese Mesías esperado. Así que los judíos de Jerusalén enviaron una delegación debidamente formada, con bastantes facultades y conocimientos y habilidades, porque estos venían del Sanedrín. El Sanedrín era el máximo órgano del gobierno de Israel, eran la popa de los estudiosos de la Biblia, y en cierto sentido era normal y lógico que lo hicieran. Vayan a averigüen quién es el que está hablando, pero no en la forma en que lo hicieron. Ellos tenían la obligación de denunciar a los falsos profetas y a los falsos mesías y a los que venían a creerse en lo que no eran. Tenían que velar por los intereses del pueblo de Israel, porque sabían y entendían que bajo la palabra muchos vendrían a hacer daño a la nación, pero al mismo tiempo querían hacer notar que ellos tenían toda la autoridad en materia religiosa. Así que sometieron a un interrogatorio a Juan el Bautista, que en muchos sentidos actuaba como al margen de que yo soy la autoridad y usted porque habla, en nombre de quién habla. Por eso, ¿tú quién eres? Siempre la religión te va a decir, ¿tú quién eres? ¿Tú de qué hablas? ¿Con qué autoridad dice? Y hay una frase aquí, los judíos, esta frase que vinieron los judíos. Juan emplea constantemente esta expresión para referirse a las autoridades judías rebeldes que no quisieron recibir a Cristo. O sea, los judíos no está hablando acerca de la nación, sino estas autoridades judías rebeldes que solo juzgaron, que solo rechazaron, que fueron los que llevaron a la muerte a Jesús. Aunque Jesús dio su vida, nadie se la quitó. Dice de Jerusalén. Su cuartel general estaba en Jerusalén, donde su enfrentamiento con Jesús llegaría a lo máximo. Sacerdotes y levitas nos lo muestra el versículo. Estos eran generalmente de la secta de los saduceos, que eran los liberales de su tiempo y los que representaban la mayor parte del Sanedrín. Tal vez pensaron que como el padre de Juan Bautista era sacerdote, entonces Juan iba a ser más flexible para colaborar con lo que ellos le iban a preguntar. Pero mira quiénes eran los judíos, quiénes eran los religiosos, y es como pasa hoy en día. Los que tienen el poder son los que están en lo alto, y ellos son los que tienen la autoridad, y lo que ellos dicen es la última palabra. Eso es lo que se hace. La religiosidad siempre va a preguntar, cada que se predica la verdad, ¿por qué se predica? ¿En nombre de quién? ¿Y usted quién es? ¿Tú quién eres? Miremos rápidamente en Hechos 17:24, cuando Pablo predicaba también de Jesús. Dice, Pablo se paró y dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Mira qué tremendo palabra de Pablo. Es increíble cómo muchas personas son religiosas en este mundo. Aquí
Tenían ellos un mensaje al Dios desconocido y Pablo viene a decirles, no hay ningún Dios desconocido, ustedes saben quién es, lo que pasa es que no tienen relación con Él. Y vemos hoy en día eso, que mucha gente ignora al verdadero Dios, por eso levantan ídolos por temor a perder bendiciones o recibir algún castigo. Hoy se puede decir que la mayoría de la sociedad cristiana hoy en día y fue en un tiempo una moda decir que era cristiano, pero la verdad es que muchos no conocen verdaderamente a Cristo y no eran cristianos, eran simplemente seguidores de una corriente que en un tiempo fue una moda, buscando respuestas espirituales en religiones, en ritos, en ceremonias, en adoración a ídolos, para llenar un vacío espiritual que hay en muchos que solamente Dios puede llenar. Mira qué hermoso lo que hace Pablo. Y es que, aunque cada día las filosofías humanas hacen el hombre más egocéntrico, más religioso, y la idea de una vida eterna y espiritual les parezca rara, no es para ellos, Jesús sigue acercándose a las personas para ofrecer salvación y transformar sus vidas. Así como el Dios desconocido que ya tenía un lugar en el Panteón de Atenas donde Pablo se para a predicar y se haría conocer a través de las enseñanzas de él. Ellos decían al Dios desconocido, pero Pablo le dice es que no está lejos de ustedes, está cerca y puede estar en su corazón. Y es la misma forma en que hoy debemos predicar al Señor con esa misma tenacidad y decir como dijo Pablo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Dios no se ha olvidado del mundo y no tiene, no es que no tenga en cuenta la ignorancia espiritual de hoy. Él sabe todo, conoce todo y dice su palabra que anhela que todos los hombres procedan al arrepentimiento a través de la obra que Jesús ya hizo con su muerte y resurrección. Pero la pregunta es, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? La religiosidad siempre va a preguntar, las filosofías huecas, y hay mucha gente que se ha acercado a Dios, pero el Dios que está en su mente, o el Dios que le han enseñado sus padres, o el Dios que les han enseñado en sectas equivocadas, y tienen una idea errónea de quién es el verdadero Dios de los cielos y de la tierra, de donde viene todo lo bueno. Por eso cuando no entendemos quién es Dios, ¿cómo vamos a saber quiénes somos nosotros? La pregunta hoy es, ¿tú quién eres? Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta preciosa mañana y gracias por este tiempo. Te amamos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te adoramos, Dios. Gracias por darnos la bendición de abrir nuestros ojos y hallar vida, hallar aire, hallar oportunidades, hallar fuerzas, hallar aliento, Dios. Tantas cosas que solo vienen de ti porque lo bueno viene de ti. Padre bendito, cuando nos preguntan tú quién eres, necesitamos tener claro quiénes somos, pero porque entendemos quién eres tú. Así como Pedro un día fue confrontado contigo, ¿y tú quién dices que soy? Y él dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y él dijo, bienaventurado, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Y ahí es cuando le llama a Pedro. Él se llamaba Simón. Es que nunca podremos saber quiénes somos nosotros cuando no sabemos primero quién es Dios para nosotros, para nuestras vidas. Por eso, Padre, gracias por dejar en esta mañana esta incógnita a través de este estudio del libro de Juan. ¿Tú quién eres? A Juan le preguntaron, ¿tú quién eres? Pero a nosotros también hoy tu palabra nos confronta y nos dice, ¿tú quién eres? Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este precioso tiempo para meditar todo el día, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.